Porque decirte que a los 12 años, Paco, tuve un evento que iba yo caminando, literal como ahorita en la calle, y estaba nublado, Paco. Y no sé, tal vez eran como las 11 del día, y estaba nublado, como si fuera a llover. De repente, haz de cuenta que las nubes grises se abren, así literal, como si así se jalan a la derecha y a la izquierda, y haz de cuenta que sale una nube blanca en medio de las dos. Y esa nube blanca, yo veo a Jesucristo en la nube. Y veo a los ángeles a la derecha y a la izquierda, y entonces, y veo como literal unas trompetas, para mí eran unas trompetas, ¿no? Que doradas. Esa imagen en mi vida la había visto, 12 años de edad. Y entonces escucho así bien claramente, dije, todo el mundo escuchó. Así la voz literal me dice, búscame, porque vengo pronto por mi iglesia. Agarro el cassette y decía Josmar, así Josmar. Sí, sí. Y dije, ¿este vato quién es? Así. Y lo pongo, y cuando lo pongo empieza un requinto padrísimo, siempre me ha gustado la guitarra. Y entonces escucho el requinto y dije, suena bonito. Para y dice, recuerdo aquella noche que estaba yo en el bar, había consumido tanto, no sé qué, yo dije, caray, este cuate. Y haz de cuenta que lo que él estaba hablando era lo que yo estaba viviendo en ese momento. Amigos de Buena Nueva, gracias. Hoy estamos de manteles largos, decían en mis tiempos. Manteles largos porque es fiesta y sacas todo lo mejor, la vajilla y todo. No hay vajilla, no hay comida, no hay botana. Después del podcast nos vamos a ir por ahí a ver qué nos engullimos. Pero el día de hoy tengo a un amigo, un pastor, apóstol, licenciado, conferencista, coach. ¿Cuántos títulos? Ahorita me gustó porque José Manuel, pero Manu. Me gusta mucho cómo se oía en Manu. ¿Cómo te prefieres que te presente? Es más, preséntate tú, amigo. No, hombre, pues así, tan práctico. Paz Manu Pérez. José Manuel. José Manuel es el nombre completo, José Manuel Pérez Nájera, pero la mayoría ha tomado un buen acento de decir Paz Manu. ¿Y Paz, me gustó? Manu. Paz Manu. Sí, muy bien. Así que bueno, hoy lo descubrí, Manu. Pero gracias por ser amigo. Gracias es lo más importante. Por ser pastor, por ser líder, por ser guía de muchas personas. Hoy vamos a conocer un poquito acerca de tu vida, lo que tú nos permitas conocer. Para que la gente vea diferentes perspectivas de fe, que es de lo que tratan estos testimonios, que vean vidas transformadas y Exacto. trastornadas, o vidas que eran trastornadas y se transformaron. Exacto. Y que, como dice la Biblia, ya llegaron estos que trastornan o transforman al mundo. Maravilloso. Y tú eres una de esas personas. Gracias. Y aquí estamos para compartir parte de la experiencia, que es lo más maravilloso, las experiencias que se convierten en inspiración y en ocasiones en modelos a seguir. Totalmente. Así que, bueno, yo ya hice mi apertura. Yo quiero escucharte, que la gente te vaya también escuchando, conociendo. Y me gustaría que comenzaras un poquito con esa línea de vida. ¿De dónde vienes? Estamos en la Ciudad de México. Tú eres mexicano, pero que me platiques en dónde naces, en qué estado de la República Mexicana, tu familia, tú naciste dentro de la fe cristiana. ¿Cómo fue tu encuentro con la fe? Yo conozco ya de ti, pero que la gente pueda un poquito ahondar hacia eso para situarnos en lo que éramos, en lo que fuimos, en lo que estamos, lo que somos. Excelente. Y expectantes de lo que Dios hace. Excelente, Paco. Bueno, de antemano, gracias por la invitación. Como tú lo dices, buenos amigos, y compartimos una misma fe, que es lo más interesante de la vida del ser humano, lo que compartes. Y siempre he ido aprendiendo en la vida que dice un dicho coloquial, vamos a decirlo así, coloquial. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero después encontré un proverbio muy lindo, y ese proverbio literal dice: el que con sabios camina, sabio se hace. Entonces, en este sentido, podríamos ver que relacionar con personas claves pues te va agregando valor, y a su vez vas agregando valor. Así que tú eres un buen amigo, Paco, y gracias. No es como dicen en México, no es guayabazo. No es guayabazo, no es echar flores nada más. Es correcto. No, gracias, yo te agradezco. Y sí, tuvimos una plática ya fue como en junio, julio, muy rico, alrededor de unas botanitas que estábamos comiendo. Uy, y muy rico, gracias. Se tiene que repetir, ahora me toca invitar. Pero muy bien. Y ahí va a ser una plática de media hora, y creo que se nos fueron como 4 horas. Como 4 horas. Nos faltó, pero gracias. Y yo quisiera que todo eso trataremos de resumirlo un poco. Vamos a resumir. Así que, ¿naces dentro de la fe cristiana? No, fíjate que nazco dentro de una familia, vamos a decir, común, ordinaria. Padre,
madre, hermanos. Mi padre David Pérez Luna, mi madre Alicia Nájera Hernández, y de ahí tres hermanas y un hermano mayor que yo. Y bueno, pues fue interesante saber que dentro del núcleo familiar aprendí lo que le llamamos los valores, los principios, literal, en el sentido de una educación sana, una educación acorde a lo que mi madre pues nos inculcaba, que era el buen vivir, en el sentido de el respeto, el sentido del servicio, el sentido de la integridad, la honestidad, todos estos elementos que realmente pues ella nos los puso en el espacio. Y vamos, crecí en ese entorno. Pero vino lo interesante, lo que te digo en el dicho de coloquial de dime con quién andas y te diré quién eres. Empecé obviamente a relacionar desde la primaria con amistades, y obviamente siempre fui un niño inquieto. No grosero, no malo, sino simplemente inquieto. En esa inquietud, imagínate, yo soy de Cuautitlán Izcalli. Aquí en la Ciudad de México estamos como a 35, 40 minutos en el Estado de México. Y de ahí de Cuautitlán Izcalli hacia Tepoztlán se ven unas montañas. Y entonces yo me levantaba y de repente volteaba para aquel lado y decía, ¿qué habrá detrás de las montañas? Te estoy hablando de un niño de 9, 10 años. ¿Qué habrá detrás de las montañas? Y bueno, pues un buen día, en el momento que estábamos en clase de primaria en cuarto año, pues se me ocurrió voltear a las montañas y dije, ¿por qué no? Pues hoy es el día. Dijo, hoy es el día, y en eso la maestra se sale, va hacia la dirección, alguna situación que no recuerdo, y en eso veo la ventana, van mis compañeros, me subo a la butaca, a la banca, aviento mi mochila y luego me brinco yo, y vámonos, dije, traigo lunch, voy y vengo, y mi criterio era, antes de que termine la escuela, ya regresé de ir a las montañas. Voy caminando, no caminé unas cuadras cuando dije, oye, esto está retirado, ya no veo para dónde. Entonces, pues perdí el tiempo por ahí, hice una buena caminata, pero realmente no sabía, llegó un momento que no sabía dónde estaba. ¿Qué hice? Por regresarme por donde me fui. Y para ese momento ya le habían avisado a mi madre, en el sentido de, pues, ¿qué pasó con su hijo? Se salió y se brincó. Literal, era una escuela muy, ¿cómo decirte? Muy normativa, y no permitía eso. Entonces, literal, la mandaron a traer y dijeron, su hijo ya no se puede presentar a la escuela. O sea, expulsado. Anda. Así. No hay forma de negociar. ¿Por qué? Porque, pues, imagínate si hizo esto, ya sabes. Bueno, en ese punto era la inquietud siempre de treparme al árbol más alto, había una presa ahí, Lago de los Lirios, había otra presa, y siempre quería ir a explorar. Esa era como mi inquietud. Entonces, eso me llevó a relacionarme pues con amistades que también les gustaba la parte inquieta, y desde ahí estamos hablando 9, 10 años. Posteriormente a la secundaria, me hice líder en el asunto de la secundaria por estar guiando a algunas personas, y se sumaron algunos que no eran tan buenos. Y entonces eso, te estoy hablando que ya estábamos pues en la edad de los 12, 13 años. Y en ese tiempo, pues prácticamente en la colonia que le llamamos, en la zona donde vivía, pues me empecé a juntar con los jóvenes de 19, 20 años. Obviamente jóvenes de 19, 20 años que ya estaban pues de alguna forma no haciendo, vamos a decir, acciones tan malas, pero sí que no tenían ni para dónde iban. Maleaditos, exacto. Empiezo a juntar con ellos, y de ahí empiezo a agarrar pues la fiesta con ellos, ¿no? El cotorreo, el debraye. Y entonces, básicamente, los principios que aprendí en casa no estaban tan borrados o tan perdidos, pero sí empezaba ya a convivir con chavos que obviamente pues era la pandilla, ¿no? El asunto de lo que le decíamos la banda, el barrio, aunque es colonia, aunque es, pero al final del día en ese concepto, para que se entienda. Eso me lleva a dejar de estudiar. Suspendo el asunto de estudio, ya no entro a la prepa, dejo todo en stand-by. Y mi padre fue fundador de taxis en Cuautitlán Izcalli. Entonces, como fundador de taxis en Cuautitlán Izcalli, fue el primer sitio que hubo en Cuautitlán Izcalli. Estamos hablando alrededor de unos 52, 3 años, algo así, que se fundó el municipio, por ahí así 55 nomás. Y entonces él es el primero que pone un sitio de taxis. Bueno, en ese sentido,
empiezo yo a colaborar con él. Me dice, bueno, si ya no vas a trabajar, ya no vas a estudiar, pues ponte a trabajar. Y bueno, estuve trabajando con él y otras amistades ahí cercanas estaban trabajando como operadores, conductores de microbuses. Entonces, pues imagínate, ¿no? Era la parte de que nos encontrábamos los fines de semana, nos reuníamos y de repente brinqué y andaba yo también ahí como choferiando un colectivo, ¿no? De ello de cacharpo, porque cacharpo se le llama a la persona, para la gente que nos ve en otros lados, el que ayuda, ¿no? El que va gritando. El que va gritando, súbale, hay lugares. No vas haciendo desastre. Puro desastre. Empecé así literal, en ese cotorreo, en ese sentir. Al poco rato ya traía el micro y fue ahí una aventura como de alrededor de un año en ese lapso. Entonces, en ese lapso fueron varios momentos, porque voy a tratar de ponerlo como en una línea del tiempo que todo pareciera que fue al mismo momento, pero en ese lapso, a los 14 años yo me meto a entrenar box. ¿Por qué? Pues porque el medio donde andaba se requería echarle, y era yo de mecha corta, y pues dije, aquí vamos a darle con todo. Entonces le doy al asunto del boxeo. Al poco tiempo pues me empiezo los torneos. Tuve la oportunidad de hacer el asunto del torneo de los guantes de oro, gano, luego termino ahí, me meto a estudiar, a entrenar full contact, hago torneos en diferentes lugares, aquí en el interior del país, en algunos estados me llevaban a pelear. Y bueno, pues el asunto es que eso me involucra en el tema de los golpes. Se va haciendo más severa la parte de la convivencia con amistades agresivas y me voy involucrando pues en este tema. El ser de mecha corta, pues era en la calle, donde fuera, pues apenas me decían ojitos bonitos y yo me regresaba y arre, ¿no? A darle con todo. Entonces esa agresión empezó a amplificarse. Y pues empiezas a tomar una fama, ¿no? Ya eres el líder de la banda, y eres el líder de la zona. Hay varios lugares ahí muy cerca en Cuautitlán Izcalli que hasta el día de hoy son zonas rojas. Entonces, sí, zona roja. Entonces, al convivir con ellos, pues reitero, adquiero un liderazgo. Y fíjate, Paco, que algo interesante que pude ver desde esa etapa de los 15, 16 años, traía yo como alrededor de unos 60 chavos entrenando de las bandas de ahí cercanas a mi localidad. Traían conflictos entre ellos. Y hoy día lo entiendo, ¿no? Pero en aquel momento tuve la oportunidad de unirlos y todos entrenaban conmigo. Yo les decía, ¿quieren levantarse un tiro? ¿Quieren ver quién es el que mueve el barrio? Sí, aquí, en el ring. Con leyes y con él. Sí, que ayer, sí. Algo tantito, que hago una pausa. Ayer precisamente me preguntaba mi sobrino de 9 años. Me dice, oye, cuando tú eras joven, había pandillas. Y yo así. ¿Y perteneciste a alguna? Y hacía la comparación como que, ¿qué me querría decir? Porque ahorita él, pues no, en dónde está tampoco. Pero bueno, tiene una visión de pandillas. Tú me estás diciendo estas cosas, que te peleabas. Sí era diferente también la violencia un poco. Tenía ciertas reglas hace unos años, porque ahorita dices, yo me peleo con alguien que se me cierra en el auto y corres el peligro de que saque, por ahí dice, ¿no? Que saque una o otra cosa y ahí se acaba, no es una pelea limpia. Había ciertas reglas antes donde si le aventabas el tiro a alguien, nos golpeamos, pero si ya sé que me estás ganando, ahí acaba la pelea. Y no llegan hasta como hoy en día es una violencia brutal. Perdón que hice esa pausa. Sí, no, porque me dices esto, padrísimo. En donde había pandillas y tú que de alguna manera dentro de las reglas, dentro de ciertas normas que han cambiado. Estamos hablando aproximadamente, sin decir la edad, ¿estás hablando de fines de los 80 o 90? Sí, de los 80. Fines de los 80. De los 80, okay. Sí, entre 80 y 90. Porque es interesante la pregunta. Hoy día ya es ya no hay códigos. Exacto. En aquel tiempo habían códigos. Es decir, llegabas en el barrio, en la colonia, y entre conflictos entre pandillas, el punto era el que llegabas y ¿qué onda? ¿Cómo va a ser el tiro? ¿Puro trompón o patín trompón? ¿O callejero? O sea, daban las tres opciones, ¿no? O sea, puro trompón es puro puño, órale, va.
el lenguaje coloquial del barrio, ¿no? Patín trompón era pies y manos, ¿no? A darle. Pero luego venía la otra parte, ¿no? La otra parte de o callejero. Y lo callejero era la parte que se le llama marrullero. El marrullero es el que te, como dicen vulgarmente, el que te gana el tanto, ¿no? Que dices, ¿qué onda? Pues, ¿cómo va a ser? Pues callejero. Y se volteaba tantito y te dices, no, pues, ¿sabes qué? Déjale, le aviso a mi compa. Y se volteaba y el otro, pues, bajaba las manos y le ganaba el tanto. Se valía de todo, claro. Exactamente. O era callejero y déjame quito la camisa, ¿no? Era como la clásica, déjame quito la camisa, y quitándose la camisa, aventándosela en la cara, fras, y el 1-2 encima, y le caías y a donde fuera. Pero llegaba, lo interesante, que llegaba el momento donde ya estuvo, y paraba, ¿no? Hoy día ya estuvo, es hasta que te meten el plomo. Sí. Digo, también hubo en aquel tiempo, existía el tema de, pues, de que sí, pero al final te fijaban o te metían. Pero en general sí había los códigos y sí. Aquí acabó y respeto que me ganaste. Habrá después una revancha, ya me vengaré, pero queda. Fíjate algo interesante que descubrí hablando en el buen sentido de la parte de la fe. Aquí en México, pues por cultura, por tradición y cultura, se celebra el 12 de diciembre. El día 12 de diciembre las pandillas iban caminando a la villa. Y se encontraban, traían rivalidad, pero si se encontraron en el camino, no había bronca. Es como el 28 de octubre, que es también el día de San Judas Tadeo, si no me equivoco, sí. En donde de alguna manera, dicen por ahí, bajan los robos y todo eso, porque mucha gente que se dedica a ciertas actividades ilícitas, es como el día en donde le dedican a su fe. Exacto. Y ahí no hay. Exacto. Entonces, eso a mí me sorprendía porque pues traíamos broncas y nadie se metía con nadie, todos enfocados en su fe. Entonces, eso me involucró, reitero, en el tema de las pandillas y ponía yo reglas. Llegaban a entrenar a mí un lugar que se llama Infonavit Norte. Ahí, no soy de ahí, pero llegué, es una de las zonas rojas hasta el día de hoy todavía. Y en un terreno que no sé ni de quién era, había un árbol, un pirul, y tenía una rama que dije, aquí cuelgo el costal, acá cuelgo la pera, tenía como 2-3 costales y las peras ahí, y ahí llegaban, y ahí se ponían los guantes y se les quitaba lo picoso, y listo. Y prácticamente, pues me di cuenta hoy día de algo interesante, que desde ese momento traía yo esa gracia que hoy le llamamos, o ese ángel de poder, hacer que se integraran hacia un objetivo, porque los ponía a entrenar, era deporte todo el día. Les decía, ¿te gusta la? Órale, ven, dale con todo. Se aventaban su carrufito de o se metían su arpón, o se metían sus pastillas, pero los tenía 3 o 4 horas entrenando. Yo creo que se les bajaba y ya quedaban, algunos la dejaron, otros no. Empezaba a hacer mi labor social, ¿no? De transformación con ellos. Pasa ese tema y como, pues, reitero, el asunto de los golpes me lleva a lesionar a algunas personas y me demandaban por lesiones. Entonces, 3 ocasiones o 4 llegué al Ministerio Público por el tema de lesiones. Obviamente por las relaciones de mi padre, en aquel momento pues me mandaba al abogado a su compadre inmediatamente, lo mandaba y ya se presentaba conmigo y pues era yo menor de edad. Y a los que les pegaba eran mayores de edad, entonces eres una de las que te toca en la mesa 2, y se conocía al Ministerio Público, a todo el mundo. Entonces de repente pues esa parte mal aplicada, que hoy lo entiendo, pues era simplemente tocar la puerta, decir quién era y vámonos. Entonces eso me llevó a conocer gente de la ministerial, porque cuando me pasaban a la ministerial, que antes era la Policía Judicial del Estado, me decían, ¿qué onda, chavo? ¿A poco sí muy picosito, muy caliente, muy? Sí, yo sí. A ver, avéntate un tiro con uno de mis elementos, órale, va. Aquí, sí, aquí, arre, vámonos. Entonces me dice, oye, ¿sí te gusta para adelante? Sí. Y ahí empiezo la relación con el asunto de la Policía Judicial del Estado. Entro en ese ambiente y obviamente pues el entrar en ese ambiente pues era básicamente otra área de mi vida que se empieza a desempeñar, el ego subiéndose, tienes el paro, no eres judicial, pero en aquel tiempo se podía, pues no eres contratado por el, vamos a decir, por el gobierno, vamos a ponerlo así, y pues entonces andas no de volador, sino en aquel tiempo se le decía de madrina, ¿no? Entonces empecé a operar con ellos, para no hacer larga la historia. Eso me llevó a conocer a personas, pues vamos, de la organización de, ¿no? Que desafortunadamente pues
vamos a poner en una negociación de o le entras o hasta aquí llegaste tú o tu familia, pues ciertos elementos del servicio público pues tienen que entrar. Y en esos entramos nosotros con los que yo andaba. Empezamos, que era nada más darles lo que es en ese concepto la bandera del punto A al punto B, que pasaran y que pues no fueran revisados ni nada por el estilo. Y eso me hace conocer a los de la organización. Entonces ubican mis habilidades, mis cualidades que traía y que me jalan a operar con ellos. Entonces estuve otro tiempo con ellos ahí metido en los temas y ahí afirmé los códigos, Paquito. ¿Por qué? Porque en la mañana, cuando teníamos la reunión, por eso es una organización, porque en aquella organización decían: chavos, tenemos 2 paradas el día de hoy. Nos subimos a un tren donde tenemos solamente 2 paradas. ¿Cuál? La o Cana, o sea, la cárcel. No tenemos más. Así que de este tren no te puedes bajar. O te bajas en la cárcel. Punto. No hay forma. Y si en la cárcel te ponchas, así que los códigos son códigos. Aquí si te entrego esto, tú lo entregas, y donde no lo entregas, pagas con vida. Entonces digo los códigos, ¿por qué? Porque al final del día, si le robas un gramito, se te va. Ay, papá, vas a pagar con vida. Esa es la lealtad de lo que ahí está. Ahí. Por mucha gente dice, pero si tenías tanto dinero en una maleta, ¿por qué no huiste? Porque no se puede. No, exacto. Yo tuve, onzas, las máquinas de hacer billetes falsos pasaron por mis manos y yo decía, imagínate, me quedo con una de estas y ya no le entrego y me pongo a fabricar, ¿no? Pero no, o sea, ni siquiera agarras, te entrega y ni preguntas. Ahí es, entre menos sabes, menos información hay. Y aquí el punto es, porque estás entre 2 tierras, dirían los héroes del silencio. Entre la, por así decirlo, y entre la con credenciales, exacto, con poder. Exacto. Entonces, eso es lo que le llaman el crimen organizado. El crimen organizado, organizada y que están organizados. Y digo, no es nada nuevo, ¿no? Es un tema que se sabe en todos los sentidos. Y en todos lados. Eso es en México, en América Latina, en Europa y todo. Hay más visible, menos visible, pero sí hay eso. Entonces mi paso por ese tiempo fue igual, casi como 1 año y medio, creo que fue el paso por ahí. Y ahí es donde le empiezo a meter a la... Había probado todo, probé No les des ideas, amigo. No les des ideas. Pero eso pero cosas aquí. Cosas así. No, todo lo que fármacos, edítalo. Se va en media hora. Todo, fármacos y cosas por el estilo. Y no me gustaban porque yo sentía que me atarantaba y siempre me ha gustado estar activo, ¿no? Entonces, cuando viene este rollo, este químico en mi vida, pues me mantenía despierto, activo, y me gustó, y me engancho como 1 año, yo creo, pero bien enganchado, enganchado hasta el fondo. Y ahí empieza una aventura interesante, porque en tanto estoy en una casa donde teníamos todo un sistema operativo para operar en este sistema de lo que es los buenos y los malos, pero que están en un sentido entretejidos, pues resulta que era interesante, Paquito, porque recuerdo precisamente que fue el Día del Padre en junio, días después de mi cumpleaños. Estamos ahí nos aventamos una fiesta de 2 días. Y estaba yo sentado en las escaleras de una casa que teníamos, que después fue decomisada por el tema de la ministerial, la federal, la de veras. Entonces, estaba yo sentado en las escaleras y de repente, pues en aquel tiempo no habían ni siquiera pantallas, ¿no? O sea, de plasma y haz de cuenta que no había los proyectores, se me abrió una pantalla enfrente, o sea, hoy lo puedo decir así, una pantalla en toda la pared, y veo, o sea, literal veo cómo llega la federal, agarra todo lo que está y vámonos. Y esa visión, pues me metió un choque. O sea, en mi vida yo había visto eso.
Dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto, no? Pues les digo a los compas, oye, ¿sabes qué vi esto? Y dijeron, ya te estás viajando. Oye, pero la p nunca me he hecho esto. Sí, ya. El asunto es que hay algo interesante ahí. En algún momento lo he dicho. Ese día recuerdo que como que abrí y cerré los ojos, así textual, hay como una laguna ahí. Cuando sentí ya estaba en el kiosco de Tepoztlán. O sea, hasta el día de hoy no recuerdo cómo llegué. Pero estaba yo en el kiosco de Tepoztlán, con eso en mi cabeza así de que yo veía que llegaban, rodeaban la casa, entraban, sacaban todo y vámonos, ¿no? Bueno, pues para no hacer largo el tema, resulta que eso fue el domingo. El día miércoles, efectivamente, que llega a la Federal, iba para atrás de con mi zancasa, carros, charolas, todo lo que teníamos ahí. Porque, pues bueno, reitero, un tema organizado. Salió en aquel tiempo, había un programa, Paquito, no sé si lo recuerdes, Fuera de la Ley. Sí, claro. Y después, con los gemelos Brennan. Con los gemelos Brennan, es correcto. Sí. Entonces ahí salen todos mis compas. Y obviamente pues yo no estaba, pues qué bueno que no me dieron cine en ese momento. Pero ahí estaban. Y la familia, pues que me cae encima. Oye, ¿qué onda? Y yo, no, pues no sé de qué me hablas. ¿Cómo que no? Pues son todos tus amigos los judiciales, los que vienen aquí por ti, con los que estás conviviendo, con los que lo haces aquí, la carne asada y todo el rollo. Y yo, no, pues no sé qué pasó, no, me están confundiendo. Entonces, pues pasa ese evento. Obviamente, pues yo quedo afuera, a Dios gracias, y pues sacado de onda, y volteando al cielo y diciendo, Dios, pues échame la mano, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Pues eso, Paco, me llevó a una desesperación de decir, yo no quiero esto, no es lo que quiero. Porque decirte que a los 12 años, Paco, tuve un evento que iba yo caminando, literal como ahorita en la calle, y estaba nublado, Paco. Y no sé, tal vez eran como las 11 del día, y estaba nublado, como si fuera a llover. De repente, haz de cuenta que las nubes grises se abren, así literal, como si así se jalan a la derecha y a la izquierda, y haz de cuenta que sale una nube blanca en medio de las dos. Y esa nube blanca, yo veo a Jesucristo en la nube. Y veo a los ángeles a la derecha y a la izquierda, y entonces, y veo como literal unas trompetas, para mí eran unas trompetas, ¿no? Que doradas. Esa imagen en mi vida la había visto, 12 años de edad. Y entonces escucho así bien claramente, dije, todo el mundo escuchó. Así la voz literal me dice, búscame, porque vengo pronto por mi iglesia. Yo lo primero que me imaginé es una iglesia física, ¿no? Dije, pues, ¿y por qué se la va a llevar, no? Entonces, y así, búscame. Entonces, esa voz que siempre golpeaba dentro de mí, como entrenaba, yo siempre me han gustado los Bull Terry y los Pitbull, y entonces agarraba yo mi Bull Terry y me iba corriendo de ahí de Izcalli hasta Tepoztlán, o sea, por el ejercicio. Regresaba, a veces nos concentrábamos ahí en Toluca, pero los primeros momentos eran acá. Entonces corriendo llegaba yo, ahora sí, por fin llegué a las montañas de Tepoztlán, ¿no? Estaba ahí en la sierra de ahí de Tepoztlán, y literal le gritaba, oye, ¿por qué no te vuelves a presentar conmigo? Quiero conocerte. O sea, pero una inquietud acá, que eso siempre lo guardé dentro de mí. Y era así como que la parte norteña, ¿no? Porque traía yo la línea en aquel momento de la judicial y eran así como que muy dados de ese estilo. Era muy el estereotipo. El estereotipo, exacto. Entonces, traía yo el carro y andaba yo buscando el cassette de los Tigres del Norte de la banda del Carro Rojo. Entonces, regreso a la casa y empiezo a buscar en la casetera. Y no, pues no. Y en eso tenía la grabadora. Eran de las autorreversibles, las grabadoras que ponías el cassette y le daban para adelante. Era tecnología. Tecnología, era tecnología para los que hoy nos escuchan y dicen, ¿qué es eso? Entonces, agarro el cassette y decía Josmar. Así, Josmar. Sí. Y dije, ¿este vato quién es? Así. Y lo pongo, y cuando lo pongo empieza un requinto padrísimo, siempre me ha gustado la guitarra. Y entonces escucho el requinto y dije, eso suena bonito. Para y dice, recuerdo aquella noche que estaba yo en el bar, había consumido tanto, no sé qué, yo dije, caray, cuenta. Y haz de cuenta que lo que él estaba hablando era lo que yo estaba viviendo en ese momento. Él, su padre, muy similar, su padre
tenía una línea de trailers en Bolivia. Y entonces él los paraba y los robaba a sus propios choferes de su papá. Y yo dije, caray, haz de cuenta que yo hacía lo mismo, pero con los choferes de mi papá. ¿Por qué? Porque llegaba y les decía, oye, me mandó mi papá por la cuenta. ¿En serio? Sí, préstamela, órale. Entonces ya me dan y me la agarraba yo para la fiesta, ¿no? Entonces, unos temas ahí que empezó a tocar, termina, regresa, y para la segunda vuelta ya estaba yo con unos lagrimones. Y entonces esa noche recuerdo que volteó al cielo y le digo, Dios, si es verdad lo que está diciendo este hombre, yo te reto, así como él dice que te reto, yo te reto para que tú transformes mi vida. Ya me cansé de esto, ya no quiero más. Esa noche, Paco, fue la noche realmente del nacimiento de mi vida. A veces decimos recibe a Cristo en tu corazón y eso es muy significativo, pero ese fue el nacimiento de mi vida. ¿Por qué? Porque al otro día, haz de cuenta que me quedé dormido, Paco, ya no siguió la fiesta. Y estoy hablando que traía la piedra, que traía la fiesta, que traía el drink, traía todo. Al otro día salgo, veo todo como si la pantalla se hubiera, la imagen nítida. Cero intenciones de meterme algo. Así literal, cero. Después de venir de fiestas pero fiestas de 3, 4 días, una semana, y haber perdido todo lo que tenía. ¿Por qué? Pues porque ya al momento que ya no tienes recursos y empiezas a vender o a empeñar. Y al final tenía yo un negocio de un taller de hojalatería y pintura. Fui y reventé todo en una noche. Y bueno, pues a los 15 días pasa esto. Y resulta que salgo, lo que tenía, fui y lo regalé con los compas. Y me dicen... Lo que tenías de productos... De producto de... Que afectaban a la salud. Que afectaban a la salud. Para que no ¿Y por qué lo regalaste? ¿Por qué no era tu amigo en ese entonces? No, lo hubiera vendido. Sí. Y fui y se lo regalé, el drain, todo. Entonces me dije, ¿qué onda? No, ¿sabes qué? No les dije nada. O sea, solamente... Llegó el primer fin de semana... limpio, no metí nada. Era casa, trabajo. El tercero, el cuarto, 1 mes, 2 meses, nada. Voy y veo a dos personas que una de ellas fue la que me dio el cassette. Porque yo dije, ¿cómo llegó este cassette a mi vida? Una de ellas, esta Betty, fue la que me dio el cassette. En algún día lo vas a escuchar. Me dio un cassette que se llama, de un testimonio de años, Manuel el Judicial. Así no lo he escuchado, pero lo recuerdo, porque sí. Eran en aquellos entonces la forma de evangelizar era mucho así, te regaló un cassette con medleys de alabanzas o etcétera, predicaciones. Exacto. Y sí recuerdo ese. Y me dieron el de Manuel el Judicial, el del Gorilón, obviamente yo ni me acordaba. El asunto es que ese día salió, pero fue una bendición de parte de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque fui con ellas y le dije, oye, ¿sabes qué onda? Pues, no sé, tengo el deseo que oren por mí. Va, me llevan a orar. Oramos en la casa de una pues vecina de ella, María, que ya partió con el Señor, y las 2 mujeres orando por mí y yo tirado de rodillas con otro, dicen por ahí, derramada de lágrimas, llore, bien sacado de onda. Sentí un perdón de parte de Dios en una forma tan profunda. Y mira, que te estoy hablando que no llegó alguien en ese momento y se sentó y me dijo, a ver, arrepiéntete. Nada. Las oraciones de ellas no fue la gran cosa de, a ver, Señor, y liberación. Nada, solamente dijeron, lo que recuerdo, dijo, Padre, agradecemos porque tu hijo te está conociendo. Te pedimos que lo abraces con tu amor. Llénalo de tu presencia. El único que lo puede abrazar eres tú, con el amor incomparable. Y ya de ahí no me acuerdo porque me tiré a llorar y terminamos de esta oración y para el domingo ya estaba yo en la congre, ahí metido en el rollo. Obvio, antes de esto ya me habían predicado, ya me habían compartido en algún momento de Jesucristo, ya había tenido esos acercamientos, pero pues no, realmente no tenía yo el tema. Por eso te digo que es así como que nunca me he puesto a pensar hacer una línea del tiempo y qué fue primero, qué fue segundo en el sentido de poner como la parte cronológica. Pero eso fue lo que viví en el sentido de tener una formación de valores, de principios sanos de un hogar
y después llevarme a relacionarme con personas equivocadas, personas que de alguna forma estaban desenfocadas en su identidad, en su propósito, destino, y que me involucro con ellas, y de ahí eso me llevó, ahora sí que me fue degradando, lo voy a decir en ese sentido, porque graduando pues es hacia arriba, es afinar tu visión, me fue degradando hasta llegar y tocar, pues vamos a decir fondo, en el sentido, no que me perdí, no que pues hice cosas, vamos a decir, tan terribles que estaba yo en la lona y no como algunas otras expresiones de testimonios muy lindos. Pero a partir de ahí, Paco, empezó, vamos a decir, un renacimiento. Y el renacimiento, que hoy día me queda claro que fue una obra de Jesucristo, retomo que primer punto cambié de ciudad, cambié de municipio, y empiezo a desarrollar mi parte laboral ya en una forma, vamos, más enfocada a una productividad con propósito, ya con objetivos. Ya para ese momento ya tenía, ya era padre, Paco, ya para ese momento ya tenía una responsabilidad familiar, y pues empieza ahí la reflexión. Me fui como contratista a una empresa de tornos CNC y empecé a trabajar. Y en las pláticas en la mesa, a la hora de la comida, en el comedor, eran con los ingenieros y el dueño de la empresa. Su léxico, su lenguaje técnico, obviamente pues me hacía a mí reflexionar en el sentido de ¿qué están diciendo? En su lenguaje, pues yo traía un lenguaje más literalmente coloquial. No era un cavernícola, pero sí muy coloquial. Y los lenguajes técnicos, pues eso me empezó algo muy interesante. Ante una palabra técnica, yo la anotaba discretamente en un papel o en una servilleta, y cuando llegaba a casa agarraba el diccionario para entender contextualizar de qué estaban hablando, ¿no? Aunque digo, esa palabra, ¿por qué la aplicó? Un ejemplo, ¿no? En una ocasión dice, fíjate que uno de mis trabajadores está medio desubicado, está generando ambientes, y la verdad es que necesito ver con recursos humanos qué voy a hacer. Yo dije, ve, ambientes, ¿qué estará haciendo, no? Y entonces esa palabra, pues no la tenía en mi glosario. Voy al diccionario, conflictos, ya. Y entonces eso dije, bueno, ¿y por qué no regreso a estudiar? Ya casado, ya con responsabilidad de hijos. Retomo la escuela, la preparatoria, el bachillerato, y me decían, haz un examen en Ceneval de volada. Ya dije, no, quiero sentir que el Ceneval es para reducir todos los 3 años de prepa en un examen. Es correcto, gracias. Yo intenté eso una vez y no, tuve que regresar, perdí un año. Wow, y entonces vamos a estudiar, y me levanté estudiando y empecé a meter más materias. Eran 5 por cuatrimestre. Yo empecé metiendo una más, luego 2 más. El asunto es que lo hice prácticamente en 2 años, 8 meses, pero estudiado. O sea, era 3 años y medio, pero lo reduje 2 cuatrimestres, porque metí las materias. En la mañana estudiar, prácticamente, luego trabajar, y era de 7 a 11 era la escuela, y de las 11 llegaba yo al taller. Yo aprendí el oficio de la hojalatería y pintura. Me apasiona la restauración de carros, tunear carros, me es apasiona. Que era muy de moda en los 80 o 80, 90, era traer el carro chaparrado, luces, ruido, rines, sí, movimientos. Digo, hoy sigue, pero en aquel momento era como el auge, y me gustaba tunear, cortarlos, ampliarlos, hacerles adaptaciones, estéreos, bocinas, así de que le pusiste carro a tu estéreo, era la frase. Sí. Entonces, este sentido, pues, me enfoca prácticamente a decir, pues voy a estudiar, ¿no? Pero esto surge en un momento cuando ya me convierto, antes de llegar a este punto, regreso a algo que quiero dejar así como que padrísimo aquí en este espacio. Ya después, cuando me empiezo a congregar, después de ese encuentro que tuve con Dios, y me empiezo a congregar, pues de entrada me fui a trabajar en el taxi, porque era lo más práctico, de un ambiente diferente a donde yo estaba, y la practicidad pues era, papá, pues dame un carro para chambear. Y mi padre, sí, ahí está, ponte a trabajar. Entonces andaba yo en el taxi, en uno de los carros de mi papá,
que se sube un caballero, y hoy lo digo así, un caballero, en aquel momento dije, un hijo del hermano, que se sube al vehículo, me pide un servicio, y en eso yo llevaba una música, alabanza, de nuestros hermanos de Guatemala, que hacen hoy día una buena música, pero que en aquel momento, no estoy diciendo que era una mala música, porque no lo era, pero para este hombre fue así como de incomodidad, de géneros, ¿no? Al final del día. Y traía yo la música y era como que el ritmo ponchis, 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 ponchis. Y entonces, que me dice, joven, bájele a su radio. Y yo, dentro de mí, por la doctrina de aquel tiempo, que era otra historia, en la parte dogmática, muy legalista el rollo. Entonces yo, los conceptos del diablo están en todas partes. Si no está Cristo en tu vida, eres hijo del diablo. O sea, conceptos muy discriminativos y muy de exclusividad. Solamente es Dios con los cristianos. Bueno, entonces, cuando yo lo escucho, dice, ¿sabes qué? Apaga tu música. No, yo dije, viene este vato, ¿no? Dije. Y es, ¿cómo? Que compartías, o sea, en aquellos entonces era poner alabanzas a todo volumen y que escucharan las gente, le va a llegar la palabra. Le va a llegar la palabra. Efectivamente, si dice que no, está en él. Es correcto. Entonces, en ese tenor, Paquito, pues resulta que el tema de mi conversación acá arriba era, este cuate está endemoniado, le está incomodando la alabanza, no le está dejando fluir en su vida, bla, bla, bla. Mis conversaciones aquí que se paran en segundo cuando él me dice, joven, no me vas a preguntar por qué te pedí que apagaras tu estéreo. Anda. Y yo así por el retrovisor. Dije, orando en lenguas. No, sí. Ya estaba yo, Rambo arranca la parranda, quema rama seca y saca la bazuca. Entonces dije, sí, de hecho vengo pensando por qué usted pide que yo pare la música. Y me dice, te voy a decir algo, muchacho. No sé si te sirva, pero creo que sí. Dice, no sé si te sirva, pero qué incómodo es escuchar tu música. Y yo dije, ¿pero por qué incómodo? Dice, porque eres cristiano, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, bueno, tienen una música tan mediocre. Dice, que pudiendo ser capaces de hacer una música profesional, no lo hacen. Dice, pero me queda claro algo. Dice, si los pastores, que son los pastores, no tienen ni siquiera una preparación profesional, pues imagínate qué esperamos de la música. Y yo dije, bueno, este cuate ¿qué trae? No, dije, no, ya ahorita se me está calentando la sangre y me está resucitando el viejo hombre. Me está resucitando al viejo hombre. Y dije, y yo escuchándolo dije, pues a ver a dónde va. Me dice, ¿sabes por qué? Porque a mí me han invitado. He platicado con pastores y te voy a decir algo. Hasta en su forma de hablar se les ve la falta de ortografía. Y yo, ¡poing! Así, no sabes, dije. Gente que salió de las que salió de la que tocó fondo y que no tuvo otra salida más que Dios. Y entonces Dios lo sacó y al rato ya traen una Biblia aquí y ya te leen una cita bíblica y dicen que Dios les habló y ya te están ahí predicando que te arrepientas de tus pecados porque te vas a ir al infierno. Pero ni siquiera están contextualizados con la cultura de la vida, no están contextualizados con lo que es la vida verdadera, porque tienen una bronca, son enfermitos. Gente que pues necesita seguir en un tratamiento y su tratamiento terapéutico pues es la iglesia. Y yo dije, bueno, este hombre, ¿qué onda, no? Me dice, y pues los músicos que están ahí pues no han pasado por un conservatorio, no han pasado por una escuela de música, el arte. Dice, es gente que tal vez quiso ser parte de una banda de rock y no los dejaron entrar, y acá en la iglesia tal vez les dicen, a ver, ¿quién quiere subir a tocar un instrumento? Y yo, y le dan y no hacen más que ponchis, taca, 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 así me decía, taca, 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 nada más. Y dice, ¿has escuchado gospel? Y yo dije, ¿qué es eso? Dice, ¿has escuchado bossa nova? Blues, jazz, clásica, Beethoven. Yo dije, no, si el Beethoven es como el Rufo, es uno de un perro, es un perro. Hay dos películas. Hay dos películas. Dije, Beethoven creo que es un perro, ¿no? Entonces, obviamente está hablando un hombre, un chavo inculto,
que no sabía ni qué me estaba hablando este caballero. Entonces me dice, mira, creo que es importante que piensen en eso antes de poner su intención. Dices, buena su intención, pero lo que están haciendo, profesionalícense. Ahora, estamos hablando, literal, y lo tengo que decir, estamos hablando 30 años atrás, que era un tema de que la alabanza era una llaga podrida. Y esa me gusta, ¿eh? Era mi vida, perdido entre la basura, tú me encontraste. Entonces me gusta esa, ¿eh? Cuidado, yo soy de esos tiempos, amigo. Es correcto, entonces... Yo no soy de Cajeta San Juan, ¿no? ¿Cómo se llama? No, miel. Miel. No es miel. Sí, no, pero te entiendo totalmente. Exacto, entonces... Yo sería ese personaje que se subió contigo al taxi. Yo creo. Yo hablaría así. Sí, y entonces este personaje, este caballero, me dejó una semilla. O sea, no sean mediocres. Reitero, estamos hablando, hoy día tenemos gente profesional, profesionista en música, pastores, o sea, gente muy preparada. Pero en aquel momento, al menos con los que él había tenido la experiencia en corto, pues tal vez fueron personas que él midió en ese criterio. Y se estaba subiendo con alguien que venía del barrio, que era patín, trompón y arre para adelante, y el lenguaje más que vulgo, coloquial, pues era el tema del ego elevadísimo, ¿no? Tienes los paros y vienes de la ministerial o de la judicial y vienes. Entonces tu lenguaje es arrogante, soberbio, mala copa, como dijéramos, ¿no? Un mal aplicado. Entonces, eso lo quiero retomar porque me hizo despertar en irme a un área laboral diferente. Y vuelvo al tema, así como fue degradándome las relaciones, encuentro un buen amigo, Santiago, y a otro buen amigo que ya partió con el Señor hace un par de años, Héctor Jaramillo, ingeniero mecánico industrial, y el otro igual, ingeniero, los dos egresados de la UNAM, empiezan a hablar conmigo. Y su lenguaje y su forma de pensar, pues era totalmente diferente, era progresiva, era de prosperar, era de crecer, era de ir hacia arriba. Entonces, en este sentido, pues relaciono con ellos y Santiago me conecta a esta empresa Makers para poder entrar a trabajar como contratista. Y entonces entro como contratista, contrato gente, empiezo a trabajar pintando tornos CNC. Era el único que en México los traía en aquel tiempo, por lo tanto yo era el único pintor. Eso me hacía sentirme aquí como que el picudo. Y eso me mete gente trabajando todo. De ahí a las reuniones que te menciono con los ingenieros, eran lenguajes técnicos. De ahí retomo el asunto de la escuela, empiezo el tema del bachillerato. Viene un momento interesante en mi vida de la fe y hablando en Cristo, que me invita a un buen amigo a estudiar con un maestro el tema bíblico, con un maestro llamado Gismael Paradi, que él estaba a su vez con Richard Hayes en Monterrey y traía una línea de enseñanza muy, muy, muy interesante. Hablando para el año 95-96, era como que vamos a decir, una revelación fresca, y me conecto con él a estudiar. Empezamos a estudiar. Cuando digo una revelación fresca, es que sale del dogma, del legalismo, no al liberalismo, sino a vivir una vida libre en Cristo con entendimiento de influencia, de prepárate. Uh-huh. Y de ahí él me permite relacionarme con la licenciatura en teología y empiezo a estudiar con ellos, pero no, o sea, otro tema. De aquí de la CDMX viajaban a Celaya, Guanajuato, alrededor de 120 pastores de aquel tiempo, líderes de influencia, y llegaban y todo, porque era un tema interesante que estaba de renovación, vamos a decir. Uh-huh. Eso termino ese proceso que yo estaba apasionado, enamorado de Cristo por el encuentro que tuve con él. Y entonces, a la par, pues, entro a estudiar la licenciatura en psicología. Porque de repente yo les decía, pues soy licenciado en teología, y me decían, usted es padrecito. Sí, de 3 hijos. ¿No? Oye, soy teólogo, ¿y eso qué estudio? O sea, ¿qué hace? Un buen amigo
de Tepoztlán me dice, oye, Lick, ¿por qué no te vienes a dar clases aquí a la universidad donde yo estoy? Te he escuchado y traes buenos pensamientos, a los chavos les hace falta, vente a la universidad. Y dice, tráete tus papeles. Y ya llevo mis papeles de licenciado en teología y todo. Y me dice el de recursos humanos, dice, oiga, pero ¿qué materias daría usted? Pues si aquí no es para... O sea, no es una... No es salesiano. No es un colegio sí, acá, sí, no es un colegio. Somos laicos. Exacto, somos laicos. Claro. Y pues no, aquí no damos materias que tengan que ver con esto, ¿no? Y le dije, mira, ¿qué materias podría dar? Epistemología, historia, filosofía, todo lo que es humanismo o humanidades. No, es que yo pensé que esto era para los solo seminarios o para las universidades que traen este perfil. No, entonces dije, bueno, creo que la gente, era la segunda entrevista, dije, la gente no tiene claro esto, y elijo estudiarle el tema de psicología. Una historia padrísima, porque obviamente dicen que los que estudian psicología es porque primero quieren resolver sus broncas para salir y resolver la vida de los demás. Y digo, real, quien ya había resuelto mi temática emocional, existencial, mental, pues era realmente mi encuentro con Dios y el estudiar todo un año los principios básicos de la escritura y 3 años sumergidos en lo que es la escritura, pues obviamente ves diferentes materias. Entonces eso me hizo prácticamente entretejer una forma de pensar totalmente restaurativa. Y entonces se ponía padre porque eran debates con los maestros, pero debates padres, ¿no? O sea, argumentados. ¿Por qué? Porque, ok, tal autor dice esto, pero tal autor también dice esto. A ver, vamos, y como dicen coloquialmente, pone ahí los toritos a ver qué... Y echa tu plano y el mío y a ver cuál es el que tiene las reglas de la coordinación que nos van a dar coordinadas exactas. Con maestros en materia de psicología que son amantes del discipulado de Freud y yo les decía, mira, hasta el día de hoy la historia nos indica que no hay un proceso terminado en el asunto del psicoanálisis desde este proceso de investigación que tú lo estás... Cosas por el estilo que han en el momento. Ojo, no estoy diciendo que la psicología no sea un instrumento restaurativo. Claro que lo es. Claro que lo es. Y lo digo que lo es porque pues yo lo practico, doy terapias en ese sentido y sé que son instrumentos y herramientas que son constructivas también. Entonces, pero para aquel momento fue una experiencia muy linda el proceso. Termino de este tema académico, entro a la parte de la, voy a decirlo así, accidentalmente, que es propósito, pero accidentalmente entro a dar conferencias a la Secretaría de Educación Pública. En aquel momento se abre un programa que hoy día creo que todavía sigue, el asunto del Consejo Técnico. Y este Consejo Técnico, pues los maestros, todo partió porque donde estaba mi hijo había un problema de un niño oaxaqueño que venía de la sierra hablando una lengua madre. Y entonces pues su castellano o su español pues era totalmente muy corto. Y entonces pues el niño se enojaba porque no se podía comunicar y pues agredía a los compañeros de clase de mi hijo. Y mi hijo era el único que se le pegaba y andaba ahí como pues acompañándolo. Y bueno, ¿qué sucede? Que la maestra me comenta, abordamos el tema y le digo, ¿por qué no unas pláticas, ¿no? Para los papás, concientizarlos. Para hacer corta la historia, me dice, pues usted, dele. Y digo, bueno. Y entonces empiezo a darle a este proceso de lo que es lo que hice fue una prédica, Paco. Claro. O sea, literal, les prediqué ahí a todos los padres de familia, obviamente sin citas bíblicas, sin Biblia, se concientizaron, estuvo el director ahí, y después viene el primer consejo técnico y me jala la maestra, oye, es que me toca dar tengo 2 horas para hablar de trabajo en equipo y pues la verdad no tengo nada, pero usted lo vi que habla bien, ¿qué onda? Bonito. Le damos, habla bonito, le da. Le digo, sí, con gusto. ¿Cuánto me va a cobrar? Dije, ¿cuánto cobramos? Le digo, no se preocupe, esta se la comparto. No, o sea, porque yo decía, no sé ni cuánto cobrar por esto. Bueno,
El asunto es que nos aventamos 2 horas y media, fuimos últimos, ya todos los demás ya estaban en el receso, y nosotros ahí porque estaban muy interesados acerca del trabajo en equipo, y todo lo sacaba yo de la escritura al final del día. Ya traía 4 años de estudio en materia de teología, entonces en este sentido, pues ya traía yo mi punto de referencia bien claro. Eso me llevó a los consejos técnicos, anduve en el Estado de México con varias escuelas, instituciones, y de ahí salió un director, si no mal recuerdo, me dice, oye, Lick, yo tengo una pequeña empresa, y tengo ahí como unas 8 personas en la parte operativa y otros 5 ahí en la parte técnica, administración. Me gustaría, es que esto que nos enseñó y cómo trabajar en equipo y bla, 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 me gustaría. Sí, con todo gusto. Entramos y empiezo con este tema empresarial, vamos a decirlo. Y de ahí, pues, entro en esa ruta porque él me recomienda con otro amigo que tiene su empresa, su negocio, y empecé a hacer lo que es las pláticas, conferencias de negocios, cosas por el estilo. Trabajo en equipo, clima laboral, toma decisiones bajo presión, la visión de la empresa, etc., ¿no? Todo este tema liderazgo organizacional. Entonces, de ahí pasa otro evento, lo estoy poniendo así porque pasa otro evento, voy a una reunión con un doctor en materia constitucional, jurídica, que reúne, una vez que terminaron las elecciones, reúne a los diputados locales y federales para hacer un acuerdo de propuesta de políticas públicas para por su organización que él tenía y la influencia que tenía. El asunto es que los une, y a mí me interesaba conectar con él. Y estábamos sentados, unas amistades, y en esas estaba aquí el licenciado Donato Zamora. Y pues yo enfocado, dije, ahorita que se descuiden, pues me acerco y lo saludo y le doy mi tarjeta y le pido su tarjeta. ¿Ahí ya eras conferencista? Ahí ya era conferencista. ¿Ya sabías cobrar? ¿O todavía no? Todavía no. Todavía no. Era conferencista porque traía la ruta de dar las conferencias en la escuela. Ahora, no sabía cobrar porque de repente me decían, oiga, pues es en tal escuela, donde, un ejemplo, va a ser en Atizapán de Zaragoza. Yo decía, ¿cuánto me gasto de gasolina? Me gasto tanto, un día de mi salario, ¿cuánto es? Tanto, le subo 100 pesos más, ¿no? Entonces les cobraba, por decir, 500 pesos por la conferencia. Para ellos era, pues oye, ¿en serio? Pues tráetelo. Y daba buenos resultados. Era conferencista, sí, pero no sabía cobrar. Bueno, el asunto es que... Te entiendo. Nos pasa. Y entonces, esa ocasión, en el sentido de licenciado Donato, pues me quería hacer la plática, pues estamos solos de este lado, y yo así como dentro de mí, no me distraigas porque estoy esperando que el doctor Jaime Garavía pues me abra un espacio y yo me pueda colar y saludarlo, ¿no? Entonces saco mi tarjeta y le digo así como, pues pon ya, mira, después me llamas, ¿no? Algo así. ¿Das conferencias? Y yo sí. Y dije, creo que no fue la mejor decisión, ¿no? Dice, oye, pero ¿qué conferencias das? Le digo, ahí voltea la tarjeta. Y ya las ve, trabajo en equipo. Digo, tuneo carro, o sea, así no molestes. Y me dice, oye, quiero ser presidente de mi municipio. Y yo dije, a ver. Dije, caray, si quiero ser presidente, tengo una organización como de 5,000 agremiados y traigo esta idea y ando buscando una persona con este perfil. Y dije, a ver, ahora sí vamos a poner la atención. Que me quedó claro que no era el punto allá, sino de este lado. Y de ahí empieza otra aventura. Introducirme en tema político. Hago, vamos a decir, un ejercicio durante 2 años para darle un posicionamiento, armar un equipo de trabajo, entrar en el tema político, que yo de oídas había escuchado cómo eran los sistemas, pero eso me permitió entrar a conocer un tanto cómo era el sistema de la política. Entonces ya tenemos tres líneas, ¿no? La parte eclesiástica, la parte académica, la parte empresarial y la parte política. Después, para tener un lenguaje ad hoc ante las preguntas que ya me hacían un poco más formales, de temas empresariales, hago la maestría. Hice una primera especialidad, psicología organizacional, y con eso me mantenía. Pero viene y hago la maestría en administración de negocios,
obviamente, ya más libros, ya más información, más interactuar, ya tengo un lenguaje o un acervo cultural más amplio. Después viene el tema de meterme en el asunto político y siempre me gustó en la carrera, vimos una materia que se llamaba Construcción Social de la Realidad. Y en algunas líneas se tocó los perfiles de las personas. Y entre esas se dijo como por ejemplo, uno de los maestros, excelente maestro, decía, como por ejemplo, el asunto del perfil criminal. Dice, un criminal tiene perfil, tiene esto, tiene síntomas, tiene ta. Y bueno, terminamos eso y hago una especialidad en psicología criminal. Entonces, con esa ruta, me dice un buen amigo que un día lo deberíamos invitar al doctor Alejandro Sosa para temas jurídicos, pero de altura, de altura dogmática, que será muy buena. Estos perfiles, lo que es la psicología criminal o cosas por el estilo, sería un buen punto de partida. Me gusta. Bueno, el asunto es que regresando a este tema, él me dice, vamos a estudiar una maestría en justicia penal y seguridad pública. Porque empezaba el tema de la transformación cuando entra el presidente Andrés Manuel López Obrador y viene a hacer una transformación de la policía, etc. Entonces entro y ya tengo esta ruta que a su vez el tema de justicia penal y los procesos, todo, me permiten conocer un poquito el lenguaje de lo que en materia de, vamos a decir, de política, lo que se ocupa para el sentido de políticas públicas, para lo que es el asunto de una transformación social, etcétera, etcétera. Y después, en el tema de organizacional, va creciendo este tema de tu servidor a nivel profesional, y entonces entro en la parte de una formación en el doctorado en alta dirección, porque ya no era nada más una empresa, sino ya eran organizaciones. Ya en mi espacio estaban líderes hasta el día de hoy, líderes que son líderes de organizaciones. Entonces ya no es el mismo trato de un coaching one to one o face to face a decir un coaching organizacional, un coaching ejecutivo o empresarial, porque ya estás hablando de sistemas y obviamente pues ocupas otros recursos. Hago el doctorado en alta dirección y eso pues me brindó una amplificación a lo que es el abanico de la información, y eso corrió en la parte profesional, y reitero, 4 áreas interesantes: la parte eclesiástica, la parte educativa, la parte económica y la política. En experiencia o en expertise de vida, Paco, esto me llevó del punto que mencioné de ser un hombre o un joven o una persona educada con principios, con valores bien. Empiezo a relacionar con personas que no son la mejor versión de su vida, pero que después Cristo llega a mi vida en una forma interesante, y en ese punto de referencia conozco a 2 personas que agregan valor a mi vida, Santiago y Héctor Jaramillo, y ellos no que me dijeran, oye, ponte a estudiar, no, simplemente su influencia. Uno ya terminó la universidad y al poco tiempo se fue a operar en una de las empresas relevantes aquí en México, que es Industria Zapata, y en 2 patadas ya era el gerente de la empresa. Entonces, el otro ya en 2 patadas era también el gerente de la empresa se me fue ahorita el nombre. Y eso prácticamente, otra vez, relaciones que te ayudan a irte graduando, a ir elevándote por su estilo y su forma de vida. De ahí, obviamente, todo lo que es el entendimiento que viví, que atravesé, dejé el tema de la hojalatería y pintura, el oficio, el taller, lo dejé porque ya no me daba. Puse un negocio de comida, lo puse una tienda, la convertí en mini super. Toda esa red de, vamos a decir, de negocios fueron un ejercicio para convertirme en lo que ahora soy, un mentor de líderes en diferentes sectores. Y de ahí lo más importante o la parte relevante es que dentro de la parte eclesiástica pues me convertí en pastor. Y esa función, ese rol pastoral en mi vida ha sido la forma en la que puedo expresar la mejor versión de mí desde la espiritualidad. Haciendo con uso de conciencia, me aventé en teología, la licenciatura, la maestría y el doctorado, y hoy con el acervo cultural en término, vamos a decir, del humanismo, vamos a ponerlo así, teología y humanismo. Hago un doctorado en derechos humanos también.
que terminé el año pasado. Entonces, con este abanico, hoy puedo pararme en un sentido de investigación, porque el doctorado es lo que forma, te hace un investigador. No es como que nada más tengo el título de doctor. Formó un proceso. El proceso formativo es que te lleva a ser investigador y a decir, a ver, espérame, vamos a preguntarnos por qué esto. Entonces, en este sentido, Paco, en la parte eclesiástica, hoy me queda clarísimo que Jesucristo vino a mostrarnos un estilo de vida. Y un estilo de vida basado en ¿qué? En espiritualidad. Siendo Él el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? En algún momento me han hecho la pregunta, ¿qué religión es la que estableció Jesucristo? No, ninguna. Entonces, ¿quién estableció el cristianismo? Un concepto de un grupo de personas que se les da una denominación, pues para ser parte de un sistema social y gubernamental. Entonces, podemos meternos en historia y platicar todo ese tema, pero para irnos por las ramas, lo centralizo así. Y entonces se denomina, por eso es denominacional, se denomina el concepto de lo que es el cristianismo. Así como está denominado el concepto del judaísmo, así como está denominado el concepto del hinduismo, del islam. Entonces, son conceptos que definen una ruta de un sistema de creencias, vamos a decir, en tanto religiosas, en tanto dogmáticas, en tanto espirituales. Y lo digo en el tenor de la parte religiosa, dogmática y espiritual. ¿Por qué? Porque no sé si te ha pasado, Paco, de repente encuentras en el camino amistades o gente que dice, es que yo no soy religioso, ¿no? O mi iglesia no es religiosa. Aquella iglesia sí es religiosa. No, ese vato es bien religioso. Y de repente me surge la pregunta, ¿no? Según Santiago, dice que la verdadera religión es visitar a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al necesitado. Entonces, ser religioso, pues es ser altruista, ¿no? Entonces yo quiero ser religioso, ¿no? Ahora, la palabra religioso, que viene de religión, es religar, es juntarnos para llegar a una conclusión desde una aportación, resolver el qué y el cómo y el qué está sucediendo. Entonces, en ese tenor es en el que hoy día, pues, conservo una postura. ¿Cuál? Jesucristo vino a enseñar un estilo de vida basado en principios, que esos principios son escriturales, son bíblicos, y que esos principios bíblicos van a desarrollar la espiritualidad que está en mí, que está en ti. ¿Por qué? Porque es algo que ya está en ti. ¿A qué me refiero? Me permito citar una parte bíblica donde dice en Efesios, de la carta que el apóstol Pablo envía a los Efesios en el capítulo 1, versículo 3, dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Ahora, en ese primer sentido, dice que hay una bendición ya establecida. Ahora, segundo punto de referencia en el versículo 4 dice, porque fuimos predestinados, y a mí me gusta llevar a esta conclusión la predestinación. Si ya fuimos predestinados, fuimos presupuestados. Es decir, si Paco fue predestinado para una asignación de su misión de vida aquí en la tierra, viene con todos los recursos, infinitos. ¿Por qué? Porque si Paco vino a cumplir por asignación el ser un conferencista, ¿cuál es el recurso? Facilidad de palabra. ¿Cuál es el recurso? Voz. ¿Cuál es el recurso? Intelecto. ¿Cuál es el recurso? Esa cualidad de poder comunicar. Entonces, todos esos recursos y N más de recursos nos permiten básicamente hacer el entendimiento que si fuimos predestinados, también fuimos presupuestados. ¿Con qué? Con recursos espirituales que les llamo cualidades. Que esas cualidades nos llevan a generar el desarrollar habilidades para poder establecer una forma de expresar lo profesional que somos. No estoy hablando de una profesión, sino estoy hablando de cualidades, habilidades. Una cosa es ser profesionista y otra cosa es profesional. No todos los profesionistas son profesionales. Un profesional es aquel que ya ha desarrollado el contenido de la información que tiene en su espacio para poder salir, operar con excelencia. Entonces,
en este sentido, reitero, la parte eclesiástica, Paco, ha sido para mí el eje rector para poderme mover en los otros 3 escenarios. En la parte educativa, pues hacemos las aportaciones hoy día a través de talleres, de conferencias, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Me fascina estar con los universitarios, tener conferencias con ellos, porque ya la ardilla ya les gira como estudiantes y cuestionan, si tú quieres, a veces sin argumentos o fundamentos sólidos, pero te tiran toritos que si no los sabes capotear, te embisten y vas para abajo. El tema de educación es interesante. El tema de la economía, que yo le llamo, que son pilares para mí, Paco, que es, si no hay educación, no hay una buena economía. Si no hay una buena economía, no hay una buena política. Entonces, la política requiere de economía y la economía requiere de educación. Y en estos 3 sectores que yo le llamo, que accidentalmente caí o entré, creo que estaba predestinado. Hoy día ya lo entiendo porque tengo bien clara mi misión, mi visión de vida y el propósito. Entonces, en la parte económica, hoy día, pues soy prácticamente mentor y facilitador. No me gusta decir soy líder, sino facilitador para ciertos empresarios o cierta gente de negocios. Y básicamente lo que hice es armar grupos. Vamos a ponerle, quedo como en el eje del broker, armar grupos. Y eso me llevó a tener ese punto de referencia de poder sumarlos hacia un criterio espiritual. La educación a un punto espiritual, la economía a un punto espiritual y luego la política. Déjame darte esta primicia, mi Paco, de tu servidor. Igual, por accidente, no, circunstancialmente, pero entendido en el propósito divino, acabamos de registrar un partido político que se llama Justicia y Paz, Apoyo para la Familia C. El día 28 a las 4 de la tarde lo recepcionó el INE. Y este proyecto, ¿por qué lo toco? Porque al final del día el punto de referencia me involucró, hoy lo entiendo, el Eterno, con el líder, con Alfredo Morán, en el sentido, es notario público, con el sentido de agregar valor al proyecto, como toda una serie de personajes que están involucrados desde la espiritualidad. Me tocó hacer ahí el ajuste de los principios, el ajuste de lo que es la ideología del proyecto, respetando los principios y respetando el contexto de la sociedad en cómo opera, pero sin que se alteren los principios. Entonces, en este sentido, ese es como el abanico en términos, vamos a decir, generales, Paco, y que, reitero, esto me llevó a otro sector, que es el medio artístico, que también es un sector muy noble, que tú conoces ahí, te desarrollaste en mucho tiempo. Y que, amigo, ahí me encantaría, pero esta fue la presentación. ¿Qué te parece si el tiempo se nos está yendo? Me parece totalmente y efectivamente, porque ahorita igual estás mentoreando, estás llevando, estás siendo el guía de muchas de las personas que están. En un resumen así, en 30 segundos, para que quedemos para una segunda parte. Okay. Porque yo quiero que sigas aquí. Tenemos también tus cápsulas, algunos reels que están dando vuelta aquí dentro de nuestras plataformas y Buena Nueva, en donde tú nos hablas acerca de diferentes rubros en política y todo esto. En un minuto más, resumiendo esto para despedirnos y que te quedes para una segunda podcast, y tercero y cuarto, y después hacer una mesa, porque también hemos tenido mesas con jóvenes que están metidos en la política, que están metidos dentro de las cámaras del Senado y todo esto, y que tienen toda la pila, como dices, universitarios, que con las bases de fe están listos para hacer equipo. Y creo que son tiempos muy diferentes. Tú hablaste de los 80, 90, cómo era la música, la profesionalización, la organización, y cómo ahora tenemos un cristianismo con toda esta ética moral, dogmas, experiencia, caídas, subidas, y ahora estamos en una profesionalización y tomando los lugares que de alguna manera soñaron hace 30 años otras personas que sembraron. Y creo que los resultados deseados y orados están a nada de poderlos ver con unos frutos bien hechos. Esto que me comentas del ambiente artístico, para con esto despedirnos, amigo. Excelente. Para que nos vean ahí las personas. Mira, en términos de esta palabra que de repente ocupo, que accidentalmente llego, igual fue por una reunión con un judío de Israel, con un amigo árabe, Daniel Isa, los de conocer. Sí. Y
En esa reunión nos sentamos a platicar para unos proyectos Israel-México, y llegó Carla Pineda. Y él me presenta con Carla, hago una oración por ella, y en esa oración el Espíritu Santo la toca en una forma muy, muy linda, y ella se convierte en el primer vínculo para entrar a este medio de la farándula. Y después, en otro momento, conozco a Claudia Vega, y ella me conecta con otro vamos a decir otro grupo, exacto. Y luego conozco a Vanessa Bauche y me conecta con otro grupo. Entonces, prácticamente estas 3 mujeres hicieron un punto de referencia para conectar en esos ambientes del medio. Y en un punto así concreto, lo único que me ha llevado a hacer en ese espacio es a mostrarles a un Cristo que ama, y que en sus actividades profesionales como actrices o como actores, les digo, hay un punto de referencia muy lindo que siempre los productores terminan con un final, con un corte. Y cuando digo corte, es el punto de referencia de entender que le estamos dando vida a un personaje que no soy yo, y que puedo hacer el corte cuando yo lo elija. Y eso lo traslado a la vida, vamos a decir, común y ordinaria. A veces tomamos personajes que no son de nosotros por las relaciones, y entonces hay un personaje verdadero en nosotros, la identidad que Dios nos dio por naturaleza. Y si Cristo está en nosotros, entonces tenemos la capacidad de decir, en el momento que elijamos, corte, y entonces paramos con el personaje que no es de nosotros, y entonces seguimos expresando la naturaleza verdadera de una vida espiritual, o una vida, la mejor versión del ser humano en sí mismo. Así que, Paco, muchísimas gracias, de verdad, y vamos a seguir adelante con esto. Amigo, me encanta, y yo te escucho, y mira, me quedé calladito, etcétera, pero yo creo que la gente también disfrutó mucho conocer un poco de ti, saber, y que se acerquen también a tus redes. Aquí vamos a poner su Instagram, las redes sociales en donde estás, porque seguramente también muchos van a querer aprender, conocer más, profundizar, y aquí lo vamos a tener en buena nueva dentro de todas nuestras aplicaciones, en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y ahí estamos, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Y tenemos otra comidita pendiente. Sí, la tenemos. Y después también otro podcast. Y aquí estamos. Exacto. Gracias, un abrazo. Gracias a toda la gente aquí en cabina. Aquí estamos Sebastián, Chris, Daniela, Sabrina, un abrazote hasta donde esté. Yo soy Paco Palafox, y gracias a Dios, ustedes no lo son. Nos vemos próximamente.